En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, que nos tienes aquí nuevamente esta mañana. Te pedimos, Señor, te asistimos. Manda tu Santo Espíritu para que nos ayude, para que podamos, cada uno de nosotros, comprender el por qué nos regalas este tema, el por qué has creado para nosotros, para cada uno de nosotros, un desierto en nuestra vida, para que nos ayude cada día a crecer más en la fe. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, muy buenos días a todos. Muy buenos días les dé el Señor. Muy buenos días puedan tener. En la medida de lo posible, pues seguimos en esta semana con el libro, introduciéndonos en el libro del Éxodo, que decíamos, no lo llamamos Éxodo, lo llamamos la salida, porque es así como comienza el libro y es eso lo que se da en la narración, Éxodo, salir. Pero bien, aparte de lo que pueda darnos toda la riqueza, nosotros podríamos pasar todo el año hablando de los detalles, de las palabras, de las riquezas que nos da este libro de la Sagrada Escritura. Pero como les decía, no es para que tengamos aquí un debate bíblico. No, yo les doy las citas bíblicas sin hacer referencia, porque mi interés no es que ustedes se aprendan de memoria los versículos que les estoy dando y entonces vayan a discutirlo con el otro, con el fulano. Pues no, lo importante no es tanto el libro o la cita, porque ¿de qué te sirve si estás deprimido, si estás triste, si estás con un problema? Está bien, tienes un problema económico, no solo de pan vive el hombre, Dios proveerá, etcétera. Puedes leer todos los libros de la Biblia que hablan al respecto, pero tu problema económico seguirá ahí y no se resolverá si no aprendes a escuchar la palabra de Dios. ¿Y dónde te está hablando el Señor? ¿A través de quién te está hablando el Señor? Recuerden aquella historia muy popular de la gente del pueblo donde llegó un tsunami y aquel solo Dios salva, llegaron los bomberos y no quiso irse, llegaron los otros, no quiso irse, llegó el vecino y le dice vámonos, no, porque a mí Dios me salva, y al final el hombre murió ahogado, y cuando llegó al cielo el Señor le dice, pero eres un cabezón, es que yo, Señor, te estaba esperando a ti, te mandé a tu vecino, ahí estaba yo, te mandé a los bomberos, ahí estaba yo, te mandé a la Cruz Roja, ahí estaba yo. Es decir, todo, el Señor se había hecho presente, como el Señor se hace presente en tu vida. Pero claro, si tú no lo quieres escuchar, porque no te parece que tu padre sea la persona idónea, o tu madre sea una persona, instrumento de Dios, o el vecino, o el párroco, o quien sea, que te haya querido dar una palabra de ánimo, una palabra una palabra que te saque de esa situación. Pero bueno, ya el día lunes, decíamos la salida, salir de qué, salir a dónde, salir por qué, hablábamos de la esclavitud, porque es importante eso. Si tú no te sientes esclavo, si tú no eres esclavo, no hay nada que hacer. El cielo quedará cerrado y el cielo seguirá cerrado para ti. Recuerden que esa es una de las cosas que aprenden los alcohólicos anónimos. La primera cosa es reconocerse alcohólico. El que llega ahí que no soy alcohólico, nunca va a ser ayudado. Y ahí hay alcohólicos que tienen 40 años de no beber y dicen yo soy alcohólico, y son ayudados a no seguir bebiendo. Y entonces lo mismo con nosotros. Es una esclavitud, sí, yo soy esclavo del pecado. Logra identificar el pecado, logra identificar tu faraón, tu esclavitud, para luego, el día de ayer nos encontrábamos con Moisés, el liberador. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que el Señor ha puesto a la par tuya?
para que, ya decíamos, cada quien tiene un ángel de la guarda, un ángel custodio, un ángel al que le está diciendo, pero bueno, protege mi pie de la caída. Y el ángel de Israel ahí está, el ángel tuyo, el ángel mío, protegiéndonos para que no caigamos. Hoy lo más lógico para algunos sería, bueno, si soy esclavo, si tengo un liberador, hoy que sea la Pascua, hoy que sea la liberación. Pues yo no he querido que fuera así, porque esa sería la cronología de los hechos. Pero la verdad, ¿cuál es? La verdad, ¿cuál es? Que es cierto, hubo una Pascua, hubo una liberación, pero todavía le falta al pueblo tener una experiencia sellada en su corazón. Y esa experiencia se va a sellar ¿dónde? En el desierto. Les leo solamente un versículo de la Biblia que no es suficiente. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dice entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor. Entonces este es el capítulo 4 de Mateo. En el capítulo de Marco, en Lucas vamos a encontrar otro particular, pero dejemos el particular porque no vamos a hablar de las tentaciones de Jesús, porque a mí lo que me interesa es hablar de las tentaciones tuyas y las mías, hablar de nuestro desierto, porque es cierto, tenemos como punto de referencia el desierto que vive Jesús, el desierto que vive el pueblo de Israel después que fue liberado del faraón, el desierto que vuelve a vivir Israel en el exilio, el desierto que van a vivir muchos en la Sagrada Escritura. Y les recuerdo que cuando el cristianismo dejó de ser perseguido, los primeros monjes, de ahí nace la vida monástica, ya muchos cristianos, ¿qué hicieron? Pues se alejaron al desierto. Se alejaron al desierto a tener una vida apartada, a tener una vida, decían ellos, ya el demonio ya no está en la ciudad, ahora el demonio se ha ido al desierto, pues nosotros vamos a ir detrás del demonio, vamos a ir a combatir al demonio. Y esto, es decir, para que lo tengamos como fondo, porque es cierto, tal vez algunos aquí se encuentren en un desierto, pero todavía no es tentado por el diablo, todavía no es tentado por el demonio, porque decía el Evangelio que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, el que te lleva al desierto, el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. O sea, te lleva el Espíritu Santo y te tienta el diablo. Bien, entonces, ok, el Espíritu Santo nos ha llevado a un desierto. Pero ese desierto, ¿qué es específicamente en tu vida? Pero ese desierto, ¿qué es? Caractericemos el desierto.
El desierto es un lugar inhóspito, donde no hay que comer calor, donde hace, decía el otro evangelio, donde hay alimañas. Ah, sí, dice, en mi casa las alimañas que hay, mi hermana, mi hermano, mi mamá, mi papá, ahí hay de todo tipo de alimañas. Bueno, ya por lo menos comenzamos a entendernos, ya comenzamos a identificar tu desierto, que no está en la universidad, que no está en el centro de trabajo, que está en tu casa. Pero bueno, no basta identificar el desierto, porque vamos a hacer un camino por el desierto, igual que el pueblo de Israel, igual que Jesucristo, porque el demonio no te va a tentar si estás ahí a la sombra en un oasis. Es cierto, estoy en el desierto, pero aquí está sabroso, aquí hay sombra, aquí hay un raguito de agua, aquí se la pasa bien uno. Pues ahí no te va a tentar el demonio. El demonio te va a tentar igual que Jesucristo. Dice, cuando sintió hambre, cuando siente hambre, mira qué interesante. No es que Él está ahí a cada rato molestando, no. El demonio está esperando el momento oportuno, el momento en que tú tienes hambre. Tú. Yo he contado muchas veces una anécdota en la que llegaron unas chicas en la parroquia allá en Roma, San Ireneo, y dijeron, padre, ¿usted cree en el diablo? Sí, yo creo en el diablo. Y en los espíritus chocarreros también. Y en no sé qué cosas también. Ya ni me acuerdo cuántas cosas me mencionaron. Yo le decía que sí, creía en todas esas cosas. Y entonces dice, te fías, el Padre nos va a ayudar el Padre. Es que nosotros nos mueven cosas en la casa, un espíritu. Les digo, ¿y ustedes desde hace cuánto que no vienen a misa? Se ponen a reír las dos y entonces dicen, ya hasta se nos olvidó cómo es. ¿Y desde cuándo que no se confiesan? Desde hace muchísimo, desde que dimos la primera comunión. Y no vienen a misa, no se confiesan, no rezan, no tienen ninguna relación con Dios. ¿Qué quieren que les diga? Sí, que nos diga por qué el diablo. No, es que con ustedes no pierde tiempo el diablo. Ustedes ya están, ya son de él. El diablo no va a perder tiempo tentándolas a ustedes, molestándolas a ustedes. Vayan a ver qué les falta, seguramente fueron unos ladrones. Las dos se fueron riendo y al rato volvieron que sí, que eran ladrones los que habían estado en su casa. Esto es para que te des cuenta, hermano, que muchas veces nosotros creemos que estamos combatiendo contra el diablo, y no es cierto, porque ya con solo nuestra concupiscencia, con solo nuestro haber apagado el teléfono y no querer saber nada de Dios, ya es suficiente. El demonio no va a estar ahí molestándonos. Tal vez el que te molestará será el Señor, que quiere liberarte, el Señor que quiere sacarte de esa muerte, el Señor que quiere mandarte un Moisés ahí para que te jale, para que te empuje, te dé una empujadita, te saque del faraón, haga Pascua y te lleve al desierto. Y te lleva al desierto, ¿por qué? Porque eso es lo que va a hacer el Moisés. El liberador va a sacar al pueblo de la esclavitud del faraón, va a sacar al pueblo de Egipto y lo conduce en el desierto. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor dice, 40 años te he llevado por el desierto y no te ha hecho falta nada. Porque esto también es importante que lo tengas claro. El Señor es el que lleva la obra, el Señor es el que va adelante, no te hace falta nada. ¿Cuántos meses tienes encerrado en tu casa? ¿Y qué te ha hecho falta? Tal vez para un capricho, pero en realidad eso no te hacía falta. No era indispensable. No era indispensable en ese momento. Ay, es que a mí me hacía falta no sé qué. No me imagino que te pueda hacer falta en tu casa. Porque cada quien tiene. A mí si me falta el pan, estoy listo. Me hacía falta el pan, bueno, salí, ya lo compré y ya, suficiente.
Una vez yo salía, yo estuve encerrado casi 6 meses, que sería una vez a la semana salía a hacer compras. ¿Y qué? ¿Me morí de hambre? Pues no, a lo mejor seguramente más corto estoy con este tiempo de pandemia. Pero sí, es decir, ¿qué es lo que quiere el Señor contigo en el desierto? Te voy a decir una cosa, he puesto esto del desierto antes de la liberación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. ¿Y por qué caminó 40 años en el desierto? Para una cosa muy importante, para afianzar la fe, para darse cuenta si Dios está o no está, si Dios existe o no existe. Porque eso es, el Señor te hace vivir un desierto de 1 año, de 2 años, de 1 semana, de una cuarentena, de una pandemia, el desierto que tenga que vivir, el desierto que estés viviendo, para darte cuenta de la certeza, tu fe, cómo está. Hoy hemos leído a Jesús, en donde le dice el demonio, si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad, ¿cómo que si de verdad? Claro que soy hijo de Dios, claro que soy, pero estás con hambre, pero tenés hambre. Es que le dice Jesús, no solo de pan vive el hombre. Jesús tenía claro que su alimento era hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Esa es la voluntad del Padre. Y entonces el demonio no le va a hacer caer al nuevo Adán, a Jesucristo, como hizo caer a Adán. ¿Y cómo hizo caer a Adán? Pues por la boca, por la lengua, por la comida, por eso los padres del desierto dicen, el pecado más grave es la gula. Por eso nosotros ayunamos. Y nosotros ayunamos, ¿por qué? Porque el demonio nos quiere tentar a que comamos. Y como el demonio nos quiere tentar a que comamos, entonces nosotros le respondemos al revés. ¿Cómo? Ayunando. Y hay muchos que todavía tienen una lengua, que es un don, tienen el don de lengua, y entonces, pero todavía están convencidos de que no es cierto, porque yo digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La verdad es lo que te dice tu cerebrito, pero no te das cuenta que no es ninguna verdad la que estás diciendo. Lo que está multiplicando son chismes y chismes y más chismes. Yo creo que ya les conté la anécdota de San Felipe Neri. San Felipe Neri tenía a una señora que eran muy devotas en la iglesia, pero demasiado, es decir, pasaban, no sabía cómo mandarlas a su casa, que hicieran algo, que cocinaran. Porque pasaban, pero ¿qué le voy a decir a unas que están aquí rezando y solo quieren rezar y quieren estar rezan más que yo? Pues allá un día se le ocurrió al santo decirle a las mujeres que cuando vinieron ellas que se querían confesar, pues le dice, miren, espérense, primero les voy a dar la penitencia, aquí tengo una gallina. Me despluman esa gallina y me riegan las plumas por todo el pueblo. Y entonces las dos cotorras esas ahí iban platicando, don Felipe, qué barbaridad, no nos dijo nada, tiene ganas de comer gallina, que se va a comer esta gallina y que no sé qué. Y ahí van las dos hablando del hombre, del sacerdote que tenía hambre de comer gallina. Y entonces, pero nunca se les ocurrió lo que le había dicho al santo, que le estaba poniendo una penitencia. Ya les pongo la penitencia, esta es la penitencia de ustedes, desplumen la gallina. Y entonces cuando vuelven con la gallina desplumada, todas contentas, entonces, don Felipe, ¿cómo quiere que se la cocinemos? ¿Que me cocinen qué? Pues la gallina. No dijo que se la desplumáramos y que regáramos por las plumas por el pueblo. El pueblo ya se dieron cuenta todos que usted va a comer gallina hoy. Yo voy a comer gallina. ¿Quién ha dicho que yo voy a comer gallina? Yo simplemente les di una penitencia. Y esa era la primera parte de la penitencia. Ahora va la segunda parte. La segunda parte es que me vayan a recoger esas plumas y se las pongan a la gallina. Y se vuelven a ver las dos y no te fías, es cierto. Entonces se volvió loco el padre. Está loco.
y que no sé qué, y se han ido las dos. No, no, dice, yo no me confieso con él. No, vengan para acá, ¿para dónde van? No es que venían a confesarse. Sí, pero padre, lo que usted está pidiendo es ridículo. ¿Cómo que ridículo? Quieren que les diga el daño que han hecho con su lengua. El daño que han hecho con su lengua es irreparable. Porque aquel chiquillo que ustedes dijeron que era un ladrón, para nada, él no roba. Él tiene un problema de incapacidad y ese problema hace que él agarra las cosas y después anda buscando al dueño hasta que y no descansa hasta que lo encuentra, porque tiene una fija de devolver las cosas hasta que encuentre el dueño. Ustedes dicen que roba. Aquella que dicen ustedes que anda metiéndose en los hombres, pues no, aquella lo que hace es ganarse la vida lavando y planchando ropa, etcétera. Y comienza a decirle uno a uno todas las personas que esta mujer habían denigrado. Que habían denigrado porque aquella era la prostituta del pueblo, el otro era el ladrón del pueblo, el otro era el borracho, el otro era, etcétera. Y ninguno de ellos tenían tales pecados. Las únicas pecadoras eran ellas que hablaban y hablaban en la gente. Y entonces por eso, es decir, los padres decían, el pecado más grave es el que se hace con la boca. Por eso el demonio tienta a Jesús a que coma. Por eso el demonio tentó a Adán y a Eva a que comieran. Sí, come. No te preocupes. Ya verás que comiendo vas a encontrar, vas a ser como Dios. Pues claro, no es que seas como Dios, sino que te crees Dios de la vida de toda la gente. Y entonces por eso el Señor viene a ayudarnos. ¿Y ayudarnos a qué? A que entremos en un desierto. Porque dice, Israel estuvo 40 años en el desierto para experimentar lo que había en su corazón. Imagínate, hacer una vida espiritual, hacer una guía espiritual, hacer un camino espiritual, 40 años para darte cuenta lo que eres. Sí, para darte cuenta lo que eres. Porque si el Señor me hubiera dicho desde que yo puse un pie en la iglesia lo que era, seguramente me habría escandalizado. Me habría escandalizado, ¿por qué? Porque yo estaba convencido de que a la iglesia venían solo los que merecían. En la iglesia debería estar gente sana, santa, buena, que solo quiere hacer el bien. Porque ese era mi concepto de cristianismo, ese era mi concepto de religión, de que Dios solo quiere a los buenos, a los malos los castiga. Y entonces, ¿qué? Yo tenía que tener una apariencia de bueno. Y teniendo una apariencia de bueno, pues no solamente Dios te quería la gente, te querían, ay, pero qué bonito, qué lindo que lee la lectura. Siempre está ahí para leer la lectura, siempre está ahí para los cantos, siempre está ahí para hacer un servicio. Siempre está ahí para que le aplaudan. Sería lo mejor que podríamos decir. Y entonces, pero el Señor todavía te tiene ahí caminando, porque a lo mejor tu desierto es ese, la parroquia. Estás pensando en la casa, pero no, es en la parroquia, porque es el lugar en donde vas a darte cuenta y a conocer lo que hay en tu corazón. Que eres un pueblo como el pueblo de Israel, de dura cerviz, orgulloso, soberbio, que no se le puede decir nada, que con nada y nada, bueno, y así tratan a los que vienen a servir. Por eso es que la gente se va de la iglesia. No, por eso es que tú te quieres ir de la iglesia, te escandalizas. Porque ojalá la gente se enterara de que el Señor les ama. Ojalá todos los vecinos, el vecindario se diera cuenta de que a pesar de que son unos borrachos, Dios los quiere. A pesar de que están ahí unidos, ahí pecando, porque viven en fornicación, Dios los quiere.
Y si se acercan, el Señor les va a dar la fuerza, les va a dar la forma de salir de la fornicación, la forma de liberarse del alcohol, la forma de salir del pecado. Pero bien, el Señor te empuja al desierto. ¿Y por qué te empuja al desierto? ¿Por qué nos empuja al desierto? Porque el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud del faraón, pero todavía tenían una esclavitud interna, personal. Todavía no eran completamente libres. Se habían acostumbrado tanto a la vida de esclavos que cada vez que hacía falta algo y falta agua, ay, a Moisés nos trajo a morir aquí al desierto. Falta agua, Moisés, danos agua. Y aquella rebelión y aquella cosa. Y el pobre Moisés iba a hablar con Dios. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Moisés, ve, golpea la roca. Y Moisés, a darle agua ahí al desierto. En medio del desierto, golpea la montaña, golpea, dice, unas 2 veces enojado Moisés, del enojo. Y entonces después el Señor le reclama, pero ¿por qué golpeaste 2 veces? Porque yo no creía que tú fueras tan chineador que ibas a chinear a este pueblo y darle gusto. Entonces Moisés todavía no está convencido de la misericordia de Dios. Que va a estar chineando a este pueblo rebelde, que no quiere someterse, que no quiere creer. Pues sí, el amor así es, hermanos. El amor es eso. El amor es que Dios aparentemente está haciendo tus caprichos y los míos. ¿Por qué? Porque hoy queríamos un día soleado y nos dio un día soleado. Porque si no la ropa no se seca, ¿sí? Te hubieras dado cuenta que la ropa se te iba a secar aunque pasara lloviendo todo el día. Pero como tu cabecita te dice que solo con el día soleado se seca, pues bien, ahí está, el día soleado para ti y para mí. Y entonces, ¿qué? ¿Dios ha hecho tu capricho? No ha hecho tu capricho. Simple y sencillamente te está maestrando, te está llevando por un camino que tú no conoces, no lo conoces. Y entonces hoy te concedió la gracia de que tenías sed y te dio el agua. Dentro de poco vas a estar gritando de que quieres comer, quieres comida. Ay, sí, queremos comida. Mejor estaba cuando éramos esclavos y nos daban aquella sopa de ajo con... O sea que se vive mejor siendo esclavo que siendo libre. Por eso te decía, ¿por qué estamos viendo el desierto? Porque el pueblo de Israel ya está disfrutando de la libertad, pero todavía ellos no están libres interiormente. Están añorando la esclavitud. Están viviendo en una esclavitud total que cada momento de dificultad añoran aquellos latigazos, añoran aquella vida que no era vida. Es que mejor estábamos antes, porque antes, hermanos, si mejor estábamos antes, el Señor no haría que el tiempo avanzara para adelante. El Señor no permitiría que haya progreso. Si el progreso nos va a destruir, si la técnica, la perdición fueron las computadoras, el Señor no hubiera permitido que aparecieran las computadoras, no hubiera permitido que apareciera Facebook, no hubiera permitido, pero el Señor está permitiendo que aparezca todo eso porque no es para acabar con el hombre, no para que el hombre sepa trabajar, para que tú y yo sepamos trabajar con todo eso que el Señor nos está regalando, gracias a algunos a los cuales les ha dado tantas neuronas, que hasta sudan neuronas. Por eso hoy el Señor nos hace reflexionar en ese lugar en el que a ti te faltan muchas cosas. Sí, te faltan muchas cosas. Ese es el desierto. Ese es tu desierto. Esa casa, ese trabajo, esa forma de vivir, esa impotencia que tienes delante de la situación que se está viviendo en el país. Y no solo en el país, en todo el mundo. Cuando se los decía, ayer o antes se los decía, pues yo me iría, pues no hay ni a dónde irse, porque donde vayas hay encierro, hay pandemia.
Gracias a Dios no hay donde irse, porque si no todo el mundo estaría escapándose. El paraíso donde no hay coronavirus, y ahí vamos todos para allá a escondernos. Como hicieron en aquella película, que todos se fueron a meter en la barca y todos pagaban millones y millones y millones de dólares para salvarse del fin del mundo. Pero si se salvaron, no fue el fin del mundo, todavía falta. O sea, si nos salvamos, todavía no es el fin del mundo. El fin del mundo es cuando terminemos todo. O sea, que si fuera el fin del mundo, es inútil que corramos. Como decimos en Nicaragua, mi pueblo, ni corras, que por donde vayas está fuera, está out, en la jerga de béisbol. Ni siga, ni que siga, porque ya está listo. Y bueno, pues seguimos caminando. Y seguimos caminando por el desierto. ¿Por qué? Porque hay dos cosas importantes en el desierto. Una, personal tuya, conocerte. Y conocerte y conocernos no es fácil. No es fácil. Yo a algunos jóvenes se los he dicho. San Alfonso María de Ligorio tuvo sus combates de la sexualidad. Los más duros que tuvo de la sexualidad fue en la vejez y postrado en cama. Ustedes imagínense a un viejito de 90 años casi. 90 años quiere decir ya todo arrugadito, todo flaquito, todo que parece un esqueleto viviente. Pero no solamente eso, la edad, sino también la enfermedad, postrado en cama. Y postrado en cama, y entonces él mismo decía, pero estas tentaciones, ¿por qué me vienen ahora? Ahora que ni siquiera me funciona el cuerpo, porque si quisiera moverme no puedo moverme. Ahora que, es decir, aunque le dijera a la mente que funcione todo, que funcione aquello, que no me haría caso, no me hace caso el cuerpo. ¿Pero por qué hasta ahora? Porque hasta ahora estoy preparado para combatir. Porque si el demonio me hubiera atacado con eso en mi juventud, es decir, no hubiera seguido los caminos del Señor. Entonces, fíjense el discernimiento que tiene este santo para leer los ataques del maligno. Es decir, ¿cómo puede un viejito estar pensando ya en su vejez, ya en tentaciones sexuales? Pues San Alfonso María de Ligorio da razón de eso. Y da razón de eso. Es decir, y los que de verdad somos sinceros y hablamos con la verdad, pues diremos, nadie está exento. Nadie está exento. Porque la única seguridad que tendremos para no pecar va a ser muchos minutos después de que estemos bajo tierra. ¿Y por qué muchos minutos después? Porque ya bajo tierra, por si acaso te entierran vivo, puede ser, no sabemos, te puede tocar, y entonces ya enterrado, ya terminas de respirar y ya te mueres, te matan, enterrado. Ahí va a ser la única certeza para no pecar, porque ya el demonio ya no te puede tentar, ya estás muerto. Ya estamos muertos. Solo un muerto no puede ser tentado por el maligno. Pero mientras estemos en vida, el demonio, aunque estemos en agonía, estará diciendo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, le decía a Jesucristo. Baja de la cruz. Esas son las palabras que utilizaba su santidad Juan Pablo II para decir, pues no, Jesucristo no bajó de la cruz. Si Jesucristo no bajó de la cruz, ¿por qué tengo yo que renunciar a esta cruz que es el pontificado? Si Jesucristo hubiera bajado de la cruz, yo qué tiempo habría renunciado a ser papa, decía su santidad Juan Pablo II. Pero bueno, el Señor nos ha dado grandes hombres, grandes papas, como también nos ha dado grandes caudillos como Moisés, para conducir a su pueblo por el desierto, porque la vida en el desierto no es fácil, es muy dura.
Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Queremos carne. Manda codornices, manda un alimento que el pueblo de Israel va a aprender. Digo que el pueblo de Israel va a aprender porque se llama el maná. Y el Señor manda un maná, que el maná quiere decir que es esto, que es el alimento que ellos van a recoger todos los días. En cuanto se levantan en la mañana, todo el campamento lleno de esa cosa que tenía el sabor que ellos querían. ¿Y qué quieren comer hoy? Chocolate, sabor a chocolate. ¿Qué quieren comer hoy? Pollo, sabor a pollo. Y tenían la misma cosa que habían recogido todos, y en una casa estaban comiendo pollo, en otra casa estaban comiendo, no sé si comían chancho, pero chicharrones. Ahí está bien, chicharrones, estaban unos chicharronadas que se comían, riquísimo aquella cosa, unos pollos, otros pescados, pero eran lo mismo que recogían. Y entonces dicen los sabios, rabinos, que el Señor estaba dándole a su pueblo un alimento que venía del cielo como una señal de lo que más adelante iba a recibir en la fe el pueblo cristiano. ¿Qué era? Comulgar con Cristo, comer a Cristo, un alimento necesario para cada uno de nosotros. ¿Y necesario por qué? Porque el pueblo estaba murmurando, para que dejemos de murmurar, para que dejemos de estar en esa situación que tan rica que era la cebolla, la sopa de cebolla, tan rica. Pues no es cierto, no era rica, porque te la daban sin sal, te la daban mal cocida, te la daban con tierra, te la daban como se trata a un esclavo. Ojalá te hubieran dado un plato de cebollas como se la dan a un rey, pero no, te servían como esclavo, te trataban como esclavo y vivías como esclavo. Por eso es necesario que ahora que el Señor te ha sacado a la libertad y no sabes usar de la libertad, aprendas a ser libre. Y aprender a ser libre significa reconocer, darte cuenta de quién eres tú, quién soy yo, Yo soy débil, yo soy pecado, yo soy nada más pecado. Pues sí, a esa nada más pecado el Señor lo ha elegido, el Señor lo tiene aquí en su iglesia. Sí, pero estamos en pandemia y la iglesia está cerrada. No, hablo de las cuatro paredes, hablo de la realidad que tú eres iglesia, familia doméstica, que en este tiempo se ha revelado, ha rechazado la oportunidad de rezar en casa, de estar en casa, de vivir en casa su fe. ¿Por qué? Porque está esperando que se abran los templos, está esperando que, ya dijeron ayer, hay una apertura más, podemos meter 20 gentes más, 25 gentes más. Pero eso, ¿qué cambia? ¿Qué cambia si todavía no te conoces? No te conoces. Porque en la medida que tú te conozcas, vas a dar el otro paso importante en el desierto. ¿Y cuál es el paso importante en el desierto? Descubrir que Dios está ahí, que Dios existe, que Dios te protege, de noche con una luz, de día con una nube que te cubre del sol, y durante las jornadas siendo Él el que provee. Porque eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros en este tiempo de pandemia. Hoy lo conversaba con el padre Juan Carlos y hablábamos de que, es decir, se habla de del boom de la economía mundial, de la economía no sé qué cosa, de las economías de los gobiernos, de la economía de las empresas. Pero a ver si aterrizamos y llegamos a la economía familiar. A ver si hablamos de la crisis que hay con tanta desocupación fruto de esta pandemia, con tantas personas que han comenzado a experimentar hambre de verdad, hambre, lo que significa pasar necesidad.
No digo hacer préstamos y quedar endeudado, eso es secundario. Yo digo algo más profundo, como es tener una necesidad de que quieres hacer un arrocito y no puedes, no tienes arroz y no tienes aceite y no tienes. ¿Y por qué no tienes? Pues porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Porque no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Porque hace 3 meses que que te echaron del trabajo. ¿Y quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarte? Pues nada, yo te invito a eso. Yo te invito a ponerte en manos del Señor y darte cuenta de que el Señor proveerá. ¿Cómo proveerá? Pues aparecerá un buen samaritano. Un buen samaritano que no necesariamente tiene que ser alguien, como dice el Evangelio, de iglesia, sino alguien samaritano, como dice ahí, un buen samaritano. Tal vez un día hablamos de lo que son los samaritanos, pero por el momento el Señor mandará a alguien para que te eche algo en tu herida, te eche aceite, te eche vinagre, te eche el medicamento que necesita tu herida para sanar, te lleve a un hotel, te lleve a la iglesia, porque de eso necesita volver a entrar a la iglesia, no solo a los 4 paredes, porque tú puedes engañarnos y engañarte. Bueno, ya estoy aquí en la iglesia, ya vine a la iglesia, entonces, ¿y ahora qué hago en la iglesia? Vas a hacer lo mismo de aquellas viejas que decía San Felipe Neri, estar comiéndote a la gente, estar haciendo que crezca ese don de lengua. Pues no, es decir, más bien te vas a condenar. Y el Señor no te ha traído a la iglesia para que te condenes. El Señor te ha traído a la iglesia para que puedas descubrir que el Señor te ama. Sí, pero es que Padre, yo soy un bandido, yo soy un... Sí, el Señor lo sabe. Y es el que te ha llamado, no es el Padre el que te ha llamado. No soy yo el que te está llamando a la iglesia. Es el Señor el que te está llamando. Te está llamando a pesar de que... Y todavía no te conoce, porque si te conociera, te darías cuenta a quién está llamando al Señor y por qué te está llamando. Porque no quiere que sigas en el sufrimiento. Quiere que goces de esa alegría plena de la que gozan los que son hijos de Dios. Y recuerda que el demonio en eso es que te tienta, en eso es que nos toca. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, si eres católico, si crees en Cristo, si crees en la iglesia, si crees en el Papa, si crees, ok, está bien, tranquilo. Por eso algunos padres del desierto se aprendían versículos de la Biblia para contestar ¿cómo? Como Jesucristo. Porque aquel te cita un versículo y entonces tú le respondes con otro versículo. Para que te des cuenta de que antes de que existieran los testigos de Jehová, antes de que existieran los evangélicos que andaban con la Biblia ahí, ya existía la tradición de la iglesia en la que la misma iglesia respondía a la palabra con palabra. Se buscaba la palabra con la palabra de Dios, porque así como el demonio te tienta poniéndote palabra de Dios para que caigas, el demonio nunca te va a decir, mira, haz esto y vas a sufrir. Pues no, al contrario, dice, haz esto para salir del sufrimiento. Para salir del sufrimiento aparentemente, porque lo que te espera es un sufrimiento más grande. Sí, el pueblo de Israel murmuró y murmuró. Y gracias a esa murmuración no entró en la tierra prometida. Sufrieron. Y ya se los dije ayer. La viejilla aquella que se me acercaron. ¿Verdad que el que sufre aquí, allá no sufre? Ay, Dios mío. Sufres aquí y vas a sufrir allá si no te conviertes. Por eso yo te digo lo mismo. ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres de verdad dejar de sufrir?
agárrate de Jesucristo. Así como Jacob, del cual hablamos la semana pasada. Jacob se agarró de Dios. No te soltaré si no me bendices. Señor, no te dejo si no me sanas. No te dejo si no me ayudas. Que estoy en la muerte, sácame de la muerte. Que estoy deprimido, sácame de la depresión. Que estoy acabado, estoy destruido. Señor, sácame de esto que me destruye. No te soltaré, igual que Jacob. Por eso, en este viernes vamos a concluir en un monte. Por eso vamos a desvelar la ley del monte. Porque necesitamos un monte. ¿Para qué? Para hacer sacrificio, para enamorarnos, para declarar el amor. Necesitamos un monte para sellar una alianza. Y una alianza no con gente así por así, sino una alianza verdadera, con el fuerte, con Dios. Así que ánimo, hermano, porque el Señor, que es misericordioso, nos ha regalado este momento y espero que mañana nos podamos encontrar con la liberación. El Señor viene no solamente a hacerte ver que Él está en el desierto, a hacerte ver lo que hay en tu corazón, sino que el Señor también viene para liberarte, y eso es lo que quiere, sacarte con completo, hacer Pascua contigo. Hacemos una oración y nos despedimos para el día de mañana en el tema y para en la tarde en la Santa Misa a las 5 de la tarde. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, por este momento. Te pedimos, Señor, de asistirnos, de ayudarnos. Tú nos conoces, ten misericordia de nosotros, que podamos encontrarnos contigo en este desierto. Ayúdanos en todo momento. A ti en la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.